Marcos, un honor que nos hayas abierto de nuevo las puertas de tu hogar. Gracias a Ina y gracias a ti por permitirnos entrar a esta intimidad y hacerte una entrevista. Te hicimos una entrevista el 11 de noviembre del año pasado. Recién había arrancado, estaba por tomar posesión Andrés Manuel y manifestaste tu punto de vista de cómo veías al gobierno democráticamente elegido de la Cuarta Transformación. Y ahora que estamos en el mes de junio del año 2019, tú que eres empresario y eres empresario turístico aquí de la zona de la Riviera Maya, quisiera saber cómo se sienten ustedes y los bancos, si es que trabajan con bancos, confiados en este nuevo gobierno o no. En fin, quiero tu opinión sobre el momento político desde el punto de vista empresarial que estamos viviendo ahora. Sí, mira, con mucho gusto. Primero te agradezco a ti y a tu equipo esta oportunidad de expresarme y saludo a tu público que te sigue en tu sistema de comunicación. Y se está percibiendo una crisis ahorita que se manifestó y se agudizó con el tema migrante y el presidente Trump. Es una buena oportunidad para analizar qué pasa. Comentaba yo hace un momento contigo de las crisis en México. La vez que Miguel Ángel Cornejo me invitó a dar unas conferencias sobre cómo salir de las crisis, y yo comenté que en vez de dar una conferencia de cómo salir de una crisis, iba a dar una conferencia de cómo vivir en crisis. En México, cuando no hay crisis, las inventamos. Y vivimos siempre en un estado anímico un poco de crisis. Yo creo que es una forma tensa de ir hacia adelante y que le ha dado resultado a México. Efectivamente, nos entrevistamos hace tiempo. Yo escribo aquí para una revista del Centro de Creatividad Literaria y he escrito 2 artículos y uno tercero que está por salir, hablando de este proceso de López Obrador. En la primera revista, que es esta que tengo aquí, se llama Tropo a la Uña. Tropo a la Uña. Se habló de Andrés Manuel con empresarios que tienen conciencia social. Ahí lo que traté de expresar fue que la llegada de Andrés Manuel había despertado una profunda inquietud en un sector de la población. Y puse como ejemplo, que también lo mencioné en la anterior conferencia, a Diego Cervantes, el jefe Diego de Ceballos, que la televisión pregonaba que había que enfrentarse al presidente. Y yo explicaba que desde mi punto de vista teníamos un presidente constitucional elegido por mayoría, por primera vez una mayoría real. No se había tocado elecciones por mayoría en el PRI, pero una mayoría real, que iba a tener su estilo propio de gobernar y que como empresario yo creía que era más favorable estar en línea con él que estar enfrentado. A mí la idea principal de él, de primero los pobres, me gustó. Creo que México había llegado a un punto en que era importante que un presidente volviera a tomar la bandera de los pobres y saliéramos de un neoliberalismo en el cual muchos de los empresarios tenemos coincidencias, pero ese neoliberalismo en México se había pervertido, no corrompido, pervertido, que es diferente. Es peor. Es un poco peor.
y ya la política mexicana era manejada por políticos verdaderamente traidores a la patria, ¿no? Ya no bandidos, sino auténticos depredadores, en donde ya los fraudes de miles de millones se publicaban en el periódico con una naturalidad absoluta. Y hablábamos de los gobernadores como el que tuvo Quintana Roo, que no solo se depredaron el presupuesto, sino ya se habían ido encima de despojar a la iniciativa privada de sus bienes. Y no solo en Quintana Roo. Esto de despojar a los bienes de iniciativa privada se estaba dando también en varios estados del norte. De tal manera que ya no solo se conformaban con robar del presupuesto, sino ya querían robarle a la iniciativa privada su patrimonio. El hecho de que surgiera un presidente popular obedeció a dos razones. La primera, al hartazgo nacional de los políticos vigentes, tanto en el PRI como en el PAN como en el PRD. Y segundo, a la bandera que él tomó de darle a los pobres apoyo. Y eso cautivó a la gran masa y por primera vez tenemos un presidente electo por mayoría absoluta. La iniciativa privada se desconcertó y se empezó a sentir una especie de enfrentamiento. Las primeras decisiones de López Obrador, que también ya las hemos mencionado, como fue el suspender el aeropuerto, como anunciar el Tren Maya, anunciar la refinería de Dos Bocas y anunciar el transísmico, han sido decisiones muy cuestionadas. Y esto ha polarizado el sistema. El segundo artículo que yo publiqué se tituló López Obrador, Esperanza y Riesgo. Y en ese describo la parte de esperanza que ha significado para el pueblo de México tener un presidente que habla su lenguaje, que se comunica con él, que está cercano al pueblo y que quiere estar cercano al pueblo, que proyecta una imagen veraz de honestidad y que ha tomado como bandera entre rescatar al pueblo del abandono y explotación en el que había estado y también rescatar a la sociedad. Yo diría una campaña moralizadora, una actitud moralizadora, cuyos ejes principales son luchar contra la corrupción, para lo cual hay que luchar contra la impunidad, de otra manera no se puede. Y entonces tratar de depurar el sistema moral y luchar también contra la inseguridad. En sus tres frentes ha tenido una tremenda crítica, ¿no? Vamos a poner como ejemplo su lucha contra el huachicol. En la lucha contra el huachicol, los periódicos durante los 2 meses agudos de la crisis fueron totalmente antagónicos a la idea. Publicaban una y otra vez, diario, en todos los periódicos y en toda la televisión, lo mal hecho que había estado la campaña en contra del huachicol. Hablaban de improvisación, hablaban de que no habían tomado en cuenta números reales, hablaban de que el país se iba a hundir por falta de abasto de gasolina. Y el resultado final fue que después de 2 meses se acabó el huachicol en México en un 95%, que significaba un robo a Pemex de 50,000 millones anuales, hecho por las mismas gentes de Pemex y por el pueblo. Y sin embargo, cuando se acabó el huachicol, se volvió el abasto, se normalizó, nadie dijo una sola palabra del éxito increíble de una campaña asombrosa que eliminó una corrupción de 50,000 millones en 2 meses, sin que pasara nada, absolutamente nada,
perjudicial para ellos. Nada grave. Ni un muerto fuera nada grave. Aquel accidente del pueblo, pero no fue obra del gobierno. No fue obra del gobierno, que también demostró que aquello del pueblo bueno siempre pues está por verse, ¿no? En el Huachicol estaban gentes del pueblo, apoyando al Huachicol, mucha gente del pueblo. Necesitados o no es otra visión. Y nadie reconoció ese éxito. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón acaba de aflorar hace muy poco y tú la debes haber leído. Cuando destapan los famosos moches que los periodistas han tenido a través del sexenio anterior. Periodistas como López Dóriga, que recibieron 240 millones de pesos, hasta periodistas que recibieron 1.200 o 1.200.000, que no dejan de ser 100,000 pesos mensuales. Pero los miles de millones que se distribuían de dinero en la prensa, no solo a los periodistas, a la prensa en sí misma, y los miles de millones que se iban para Televisa y las televisoras en general, él los recortó. Yo considero razonable que cualquiera al que le quitan, pues vamos a llamarle una beca de 240 millones en 6 años, pues se incomode, ¿no? Claro. Se incomode un poco. Y un dueño de empresa como Televisa, que sus acciones valían 210 pesos, estén valiendo 40, pues también se incomode un poco. Un poco. Y eso significa que tiene ahí un frente. Que lo odia. Que lo odia, que auténticamente lo odia. Lo odia porque le ha quitado ese enorme privilegio que tenían de manejar dinero incondicional, simple y sencillamente, no en comunicación, en tratar de estar limpiando la imagen de políticos corruptos que gastaban miles de millones para que su imagen en el periódico fuera repartiendo dinero a los pobres o asistiendo a un hospicio o haciendo imágenes de que estaban sirviendo al pueblo mientras lo estaban saqueando. Y la prensa y la televisión recibiendo el dinero para publicar esas imágenes teóricamente depuradoras o limpiadoras de la imagen de los políticos. Es duro que a uno le quiten un negocio así. También ha habido a través de la historia de México un sector empresarial que se ha enriquecido de grandes prebendas gubernamentales. Aflora la exención de impuestos por 200,000 millones de pesos. Con donaciones de impuestos a 100 de las empresas más ricas de México. Con donaciones que no dan ninguna explicación ni ninguna razón de por qué se llevaron a cabo. También, si yo tengo mis empresas que debo pagar 1,000 millones de pesos anuales de impuestos o 5,000 y me van perdonando 4,000, cuando me los dejan de perdonar, también me molesto un poco. También me incomodo en que ya no me perdonen 4,000 millones de impuestos que debo de pagar y me los perdonan. Entonces, no son enemigos de poco calado. Es gente muy dispuesta a invertir mucho dinero en perjudicar la imagen del que consideran su enemigo. Debemos entender que López Obrador tiene 30 años enfrentando miles de millones de pesos anuales de publicidad en contra de él. Y ese es un tema que poca gente comprende. Da la impresión de que López Obrador no reacciona, vamos a llamarle al castigo de la depredación que quiere hacer la prensa y la televisión de las cosas que hace, como que no los toma en cuenta. Como que lo ignora. Como que lo ignora. Y yo pregunto, ¿qué tipo de defensa tiene que desarrollar un ser humano que toda su vida profesional durante 40 años lo han atacado diario
con un consumo de cientos de millones de pesos. Es lógico que el presidente, de alguna manera, se haya acostumbrado a esos ataques y de alguna manera se haya hecho un poco inmune, porque de otra forma estaría ya vuelto loco. Sí, destruido, ¿no? Destruido. No hubiera podido resistir. Para resistir esos ataques de toda la prensa y de toda la televisión, tiene que desarrollar un carácter y una visión particular. Entonces, bueno, esto ha polarizado las decisiones que él ha tomado. Y yo traté de explicar que no era fácil entenderlo, porque es un político que no habla el lenguaje neoliberal, no habla el lenguaje de números matemáticos económicos, habla un lenguaje moral. Cuando él sucede el accidente del Huachicol y dice en un discurso, le digo a las mamás de los jóvenes que le digan a sus hijos que no sean huachicoleros y que a ellas ya las vamos a ayudar, que no se preocupen, que les vamos a dar para que tengan de comer. Estamos hablando con un maestro de escuela, estamos hablando con una gente de una ingenuidad asombrosa y de una buena fe asombrosa, que considera que todavía hay forma de establecer un diálogo moral en una sociedad que se ha vuelto amoral. La cultura de las masas es una cultura que se ha sustentado en la destrucción de aceptar que existe una verdad única y universal. Es una cultura que se ha sustentado en la desaparición del concepto de Dios. Como tal, ahora lo común es decir, cada quien tiene su propia verdad y aquel que se expresa así parece intelectual, parece inteligente. Cada quien tiene su propia verdad, no hay una verdad única. Ese tipo de visión que además pregona que lo importante es la vida, la experiencia de hoy, aquí y ahora. No hay un futuro previsible. Lo que ha pasado en el pasado no tiene significado. Es la cultura de no leer, es la cultura de ver el aparatito diabólico mañana, tarde y noche. Es la cultura de recibir información sin procesarla. Esta cultura es muy susceptible a los medios. Cree lo que le dicen, no cree lo que piensa, porque no piensa. ¿Por qué es así? ¿Cuál es la razón? Hay una motivación para la cultura de las masas. Desde principios del siglo pasado, en Europa, antes del fascismo, se observó que el fascismo venía a través de esa nueva visión de la cultura de las masas, en donde pregonando lo que la gente aspira, como manifestando que puede ser real, la gente cree. Y la gente cree que puede transformarse el mundo y que van a tener la panacea. Y eso es lo que se llamó fascismo. El fascismo planteó eso a las grandes masas alemanas y posteriormente más allá. Y hubo gente que lo creyó, que creyó que esa era la solución. En la posguerra, durante la guerra y la posguerra, esta cultura de destruir el pasado de los cimientos europeos, que creían en la belleza, en la justicia, en la verdad, en el sentido de la vida y el sentido místico religioso de la vida, en el cual se sustentó la cultura europea, desapareció en Europa y trasminó a Estados Unidos. Y se ha vuelto la cultura casi universal. México no se quedó fuera de ese fenómeno. Fuimos incluidos en ese fenómeno de la cultura de las masas, en donde lo que importa es lo inmediato, el resultado de aquí y ahora. Dentro de esa cultura es perfectamente acomodaticio la cultura de los moches del pan, o la cultura de la estafa maestra,
o la cultura de las estancias infantiles sin ninguna regulación. La cultura de los organismos descentralizados corruptos, ya no sujetos al poder porque son descentralizados y autónomos. Toda esta cultura depredadora de la sociedad es muy propicia cuando no hay valores, cuando cada quien tiene su propia verdad. Y tenemos, por ejemplo, las confesiones escritas de la esposa del señor gobernador de Veracruz, que decía: me justifico mi riqueza. Hay razones para que yo tenga esta abundancia. Yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Yo merezco la abundancia. Entonces, claro está que cuando la gente empezamos a ver que el dinero mal habido tiene el mismo valor que el dinero bien habido, cuando mi exgobernador de este estado, su hijita cumple 15 años y le hacen una fiesta de 3,000 invitados, y la gente considera un honor ser invitada a esa fiesta, pues es donde entendemos por qué suceden las cosas que suceden. Y esa es la lucha que López Obrador decide llevar a cabo. Ese es el tema de mi tercer artículo. Es un poquito cansado, pero te voy a leer lo que es el objetivo general y los principios rectores de un plan nacional de desarrollo que plantea López Obrador. Porque aquí se va a entender la sustancia del pensamiento de López Obrador. Este fue el famoso segundo anexo que hubo del plan de desarrollo. No sé si te acuerdas que publicaron el de Hacienda y luego publicaron el anexo que publicó el presidente, en el cual él dice los principios: honradez y honestidad, no al gobierno rico y al pueblo pobre, nada al margen de la ley, por encima de la ley nadie, economía para el bienestar, el mercado no sustituye al Estado, por el bien de todos, primero los pobres, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, no puede haber paz sin justicia. El respeto al derecho ajeno es la paz, no más migración por hambre y violencia. Democracia significa el poder del pueblo y ética, libertad y justicia. No habla de un solo peso, un plan de desarrollo. Estamos acostumbrados al plan de desarrollo a que diga, se invertirán tantos millones en infraestructura, se invertirán tantos millones en el desarrollo de la educación, tantos millones en esto. El plan de desarrollo lo entendemos como una inversión económica y él lo entiende como una inversión moral. Totalmente, ve los 12 principios. Los 12 principios hablan de moralidad, hablan de limpiar al país de esa estela de corrupción y perversión en la cual habíamos caído. Ese es el lenguaje que no estamos entendiendo. Queremos que vuelva a hablar el lenguaje neoliberal. Queremos que nos vuelva a hablar de millones y millones y millones. Nunca lo va a hacer. La iniciativa privada pide garantías. Lee los periódicos, día tras día tras día. Para invertir queremos garantías. El presidente dice, voy a respetar la macroeconomía. Voy a respetar el presupuesto. No voy a endeudar el país. Fíjate, lo dice y lo firma públicamente. No me voy a reelegir. Voy a procurar la democracia. Y soy partidario del mercado libre y la propiedad privada. Apenas surge la sombra de un arancel que pudiera poner en riesgo inclusive el Tratado de Libre Comercio, se mueve como ningún presidente lo ha hecho para eliminar esa posibilidad, para que no se vaya a dar esa posibilidad. Es un apasionado del Tratado de Libre Comercio. La gente no entiende que el Tratado de Libre Comercio es un tratado
que nos obliga a la democracia, que nos obliga al libre mercado, que nos obliga al respeto de la propiedad privada, que nos obliga al respeto del espíritu empresarial, está impregnado en el Tratado de Libre Comercio que tenemos firmado con el país más poderoso del mundo, que es además nuestro vecino. ¿Qué más garantías le pueden pedir al presidente que lo que está ofreciendo? ¿O quiere que le den, yo como empresario, quiero que me dé un aval de que si pierdo dinero me lo va a regresar? ¿Eso es lo que quiero? ¿O quiero que me dé a ganar toneladas de dinero vía privilegios corruptos del gobierno? ¿A qué le llamo garantía? A mí, si me garantizan mi derecho de libertad y mi derecho empresarial de crear riqueza, no necesito más garantías. ¿Qué otras garantías puedo pedir? Tomo los riesgos que tomo en los negocios, y los negocios son un riesgo. El negocio sin riesgo es inmoral. Por eso el monopolio es inmoral, porque el monopolio elimina el riesgo. Así es. Eso es lo que lo convierte en inmoral. Pero en México, las grandes fortunas históricas, todas se sustentan en orígenes monopólicos o contubernios con el gobierno. Entonces, claro, se acaba eso y temblamos. Los empresarios queremos más garantías. No entiendo, de veras no entiendo, cuando piden más garantías que las que él da, que es respetar los principios básicos del libre mercado, de la democracia y de la libertad, son las únicas garantías que un empresario debe pedir para ser creativo y para generar riqueza. Entonces, si seguimos pidiendo garantías y por eso no invertimos, pues claro, no se está recabando lo suficiente, no está viendo el ingreso que el país necesita para los programas sociales que él tiene planteados, y todo se va volviendo complicado. Porque si la iniciativa privada se retrae y no desea invertir, caray, a mí me da pena ver cómo los países extranjeros están invirtiendo con confianza en México. Así es. Se batió el récord de inversión extranjera en el primer trimestre de este año. Banqueros, empresarios extranjeros ven a México con buenos ojos. La del Fondo Monetario Internacional, que es uno de los esbirros más grandes del neoliberalismo económico, se expresa extraordinariamente bien de la entrevista que tuvo con el presidente. Claro, los mecanismos corruptos del neoliberalismo, como son las calificadoras, entiende la baja de calificación a Pemex. Cuando un primer gobierno elimina el huachicoleo, 50,000 millones anuales de robo, invierte 100,000 millones del presupuesto, programa otros 50,000 millones del presupuesto para programa hacer una refinería, que es el negocio más obvio que he visto en mi vida. Vi un programa de televisión donde decían, aquí llega 1 millón de barriles diarios a este lugar, ahí a Dos Bocas. De aquí salen en barco, se embarcan para que vayan a Estados Unidos, y de allá regresan refinados. Pero insisten en decir que no es negocio. Mi esposa y yo hicimos un viaje el año pasado, ya lo mencioné, vimos en construcción 4 inmensas refinerías. Y entonces yo digo, debe haber multimillonarios que les encanta perder dinero invirtiéndolo en refinerías. Tenemos el petróleo, tenemos la tecnología, tenemos Pemex, y decimos que refinar no es bueno, que es mucho mejor comprar refinado y vender crudo. Cuando ya tú tienes esos argumentos, es porque ya perdiste totalmente una visión razonable de la crítica. Ya dices cosas aberrantes porque sabes que las aberraciones dichas 1000 veces se vuelven verdades. Y como tienes el instrumento de la prensa y de la televisión para decir 1000 veces, ya el pueblo de México está convencido que la refinería es mala. Así de sencillo, así de fácil. ¿Verdad? Ahora, también titulé ese último artículo Esperanza y Riesgo. Y vas a entrar ahora al lado del riesgo. Yo no defiendo a López Obrador,
en cuanto a cierto tipo de declaraciones que hace. Como decimos, se pone de pechito para que le den, ¿no? Es indudable que él tiene un estilo de gobernar totalmente personal y totalmente simplificado. Su estructura mental no es una estructura compleja. Si él tuviera una estructura mental compleja, ya se hubiera vuelto loco. Él tiene una estructura sencilla, clara, pragmática. Él quiere el bienestar del pueblo y quiere que México sea un país productivo y en desarrollo. Ama a México. Escribí una frase de la cual no creo arrepentirme después. Es el mejor presidente que yo he conocido en mi vida porque ama a México y es una buena persona. Yo creo que es el primer presidente que tenemos que ama a México y es una buena persona y honesta. Yo no quiero decir que no haya otros presidentes que pudieran haber amado o que no tuvieran ciertos toques de honestidad. Sí los ha habido, pero no con la pasión con la que él desarrolla esas visiones que tiene. Y yo creo que es un principio extraordinario para gobernar. Cuando amas aquello que haces, cuando no es que ames el poder, amas la posibilidad que te da el poder de servir a los demás. De servir a los demás. Esa es la verdadera posibilidad que tú debes de amar. ¿Cómo lo sirves? Que igual lo veo en la actividad empresarial. Yo creo que el empresario que tiene éxito porque hace algo que le sirve a los demás. Claro. Nadie va a comer un pan feo porque es caro. Nadie lo va a hacer. Nadie va a ir a un hotel carísimo, feísimo, que le den muy mal servicio, que lo traten mal. No, la gente sabe en qué gastar su dinero, sabe en qué invertir. De tal manera que esta visión que está viendo ahorita está en su punto culminante, es mi punto de vista. Ya hay gentes como el presidente del Consejo General Empresarial, que externando las cosas en las cuales no está de acuerdo, sí está de acuerdo en que debemos invertir en México y seguir adelante. Y hay sectores de iniciativa privada que se están dando cuenta que no hay riesgo de invertir en México. Y ya empiezan a despertar la conciencia de los demás para que México despierte. Nosotros como grupo estamos con todo el acelerador a fondo, con todo el acelerador. Te comentaba yo que hoy estamos firmando un crédito para seguir adelante con todos nuestros proyectos. Y yo creo que cada vez, hotelería en Riviera Maya, hotelería y parques. Entonces yo creo que cada vez habrá más empresarios. También creo que el presidente debe entrar en un proceso de maduración en el poder. No es correcto que si un grupo de empresarios se ampara en contra del aeropuerto de Santa Lucía, él diga que son sus enemigos. No. Todo mundo tiene derecho de ampararse ante algo que considera inadecuado o mal hecho por parte del gobierno. Ya el amparo resolverá si tiene o no razón. Pero no porque yo me ampare en algo que creo que el gobierno hace mal, soy enemigo de López Obrador. López Obrador debe reconocer el amparo como un derecho legal y honesto, no de un enemigo, sino de una gente que piensa diferente a él, que eso no lo hace su enemigo. Hay contradicciones. Ese dicho de nada fuera de la ley y nadie por encima de ella es bellísimo. Él lo ha esbozado varias veces. Sin embargo, mantuvo a la gente arriba de las vías contra la ley porque es su obligación proteger los derechos de vía de federales en contra de la iniciativa privada que estaban perjudicando. ¿Por qué los dejó estar ahí en contra de la ley? Tú no puedes decir un dicho así y por otro lado no llevarlo a cabo. Si es nadie por encima de la ley, es nadie, a menos que tú digas honestamente, salvo los que yo quiera. Entonces, si tú dices, nadie por encima de la ley, salvo los que yo quiera, estás siendo honesto.
No sé si me explico. Perfecto. Entonces, él debe ser cuidadoso con eso. Él ya es un presidente. Él ya está gobernando para todo el pueblo de México. Y en ese sentido debe madurar. Es mi punto de vista. Lo cual no tiene nada que ver con sus programas y el fondo de sus programas, en el cual yo soy profundamente devoto. Y el segundo punto de lo que yo llamo riesgo. Él está integrando, porque no ha existido, el partido Morena. El partido Morena es López Obrador, no existe un partido. Pero él ya lo está integrando, ya creó su Instituto de Capacitación Política de Morena. Y Morena está configurado por 3 grupos. Un grupo conservador, tranquilo, partidario de libre mercado, en donde por fortuna ahorita están las posiciones más importantes del gobierno. Un núcleo central, de como siempre la gente de centro, que puede ir a la izquierda o a la derecha, dependiendo cómo se mueve el asunto. Y un grupo de izquierda, entre los cuales hay radicales. Radicales de pasar leyes como la que pasaron a oscuritas del Departamento del Distrito Federal en el Congreso, en donde al inquilino lo hacían prácticamente dueño de la casa que rentaba. Si tú rentabas un departamento o una casa, prácticamente perdías todo derecho sobre esa propiedad, a favor del inquilino que rentaba. Y la pasaron. Que después de pasada se hayan dado cuenta la gente y reaccionaron con violencia y la retiraron y ya la están modificando, no quiere decir que no la pasaran. No se te olvide que las fuerzas de izquierda están formadas por gente, primero, idealista. Gente que le duele la injusticia de los que tienen mucho y los que tienen poco. Gente que es activista. También normalmente es gente que no tiene capacidad de agregar valor económico a su actividad. ¿Por qué? No lo sé. No son aptos para ser grandes empresarios o grandes transformadores del medio físico que les rodea. No lo son. Dentro de esas circunstancias, se presta mucho a confundir la justicia con la venganza. Muchas fuerzas de izquierda vienen de procesos muy sufridos. Gente pobre, gente que ha sido abusada, gente que no ha tenido justicia en su vida. Anhelan justicia, pero luego lo buscan a través de la venganza. Está demostrado 1 y 100 veces que no se puede repartir riqueza sin producirla. No se puede repartir riqueza sin producirla. Los mecanismos que se han desarrollado en el mundo para producir riqueza se llaman sector empresarial. No ha habido nada que sustituya al emprendedor particular para generar riqueza. En 10,000 años de historia occidental, la riqueza se genera con el trabajo. Es algo que les cuesta un trabajo a las gentes de izquierda inmenso entenderlo, porque ellos consideran que la riqueza es solo la especulación o la plusvalía. No, la riqueza es el trabajo. Sin trabajo no se genera riqueza y no hay nada que repartir. Esos sectores de izquierda que no creen en eso, destruyen, reparten la riqueza existente, basados en principios como que es más fácil que un camello cruce el ojo de una aguja a que un rico se vaya al cielo. Todos los ricos son pecadores y hay que quitarles lo que tienen para repartirlo entre los pobres. Ese sector de izquierda que está ahí refugiado en Morena es un peligro para México. Pero ese peligro, ¿cómo se neutraliza? ¿Con insultos, con gritos, con pataleos? No. Se neutraliza con una oposición consciente.
En una democracia, lo que tú tienes que crear son los péndulos de poder. Nuestro famoso periodo de estabilización de la posrevolución, en donde había un presidente un poquito de izquierda y un presidente un poquito de derecha. Fue genial. Fueron 40 años de un desarrollo maravilloso para México y de una gran justicia social. Se pierde el péndulo cuando el neoliberalismo se posesiona, entran los tecnócratas y se acaban los factores de equilibrio. Y entonces surgen los archimultimillonarios y los archipobres. Nosotros lo que tenemos que crear, toda la gente que está preocupada con López Obrador debe aglutinarse en un partido de centro, consciente de que los valores de López Obrador en relación a lo que le está dando al pueblo son repartos justos y adecuados. Antes, casi nadie observa los proyectos de gobierno. Lo que daban los famosos proyectos de gobierno a la comunidad es casi lo mismo que está repartiendo López Obrador. Nada más que antes lo hacía con intermediarismo corrupto. Como decía un amigo mío, uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí, uno para ti. Repartían uno para el pueblo y uno para los políticos. El que parte y reparte sea la mayor parte. Así es. Y se quedaban con la mitad de lo que repartían. Hoy ahora quiere que de Hacienda salga tu cheque a tu casa para que no haya un intermediario que se quede con tu dinero. El costo es parecido. Eso es lo curioso. El costo es parecido, sin estafas maestras, pero parecido. De tal manera que sí funciona. Si un partido de oposición sale en contra de esos factores de justicia social que se están estableciendo, va a perder porque Morena va a tener 16 millones de votantes que les dan dinero. Hay que apoyar esos programas y apoyar la generación de riqueza a través de la iniciativa privada. Debe ser un partido de centro, no de derecha y no de izquierda, pero de centro con conciencia social. Hay que crear un nuevo partido, porque si creemos que del PRI o de la cloaca del PAN o del PRD va a surgir el liderazgo que renueve al país, pues estamos muertos. De una cloaca solo salen malos olores. No puede salir otra cosa. Tiene que haber un nuevo partido que surja de esa gran clase media y de la clase política que no está coincidiendo con López Obrador en sus decisiones, para neutralizar el riesgo de congresos y senados absolutos que son los que ponen en riesgo la democracia. No debemos olvidar nunca que el poder absoluto corrompe. Al más limpio lo corrompe. No es conveniente que López Obrador tenga un poder absoluto. Aunque a mí sí me gusta el poder que está teniendo ahorita, porque de otra manera no hubiera podido hacer nada. Era lo que yo quería, me iba a atrever nomás a puntualizar, que como Andrés Manuel, algunas de sus reformas son tan de fondo como simplemente no querer que continúe la corrupción. Muy difícilmente él podría, con un poder no muy fuerte como el que ahorita sí tiene en el legislativo, bueno, él es el ejecutivo y el judicial sabemos que no está con él, pero muy difícilmente hubiera podido pasar nada de sus pretendidas reformas. Y sabemos que el judicial no está con él, pero también sabemos que el judicial es el gran problema de la impunidad en México. Así es. O sea, el judicial es el estorbo más grande que tiene México en contra de la lucha contra la corrupción. En algunos países el poder judicial es votado y en México no. Así es. Lo cual es una gran debilidad. Yo creo que se debería de impulsar una ley donde los jueces sean votados, porque con esto de las designaciones de jueces está completamente fuera el poder del presidente, sí, pues los tres poderes divididos, pero también del pueblo, y resulta que somos
estamos a la merced de lo que diga un juez, y ya sabemos que han dicho los jueces, incluyendo en ocasiones la Suprema Corte de Justicia, dejando libres a los peores gobernadores y exgobernadores corruptos, para no mencionar presidentes y demás, ¿no? Bueno, uno de los problemas que le reclaman a López Obrador es ¿por qué se habla tanto de pureza y de anticorrupción? ¿Por qué no mete a los anteriores funcionarios y presidentes corruptos a la cárcel? La gente no se da cuenta que si los metiera saldrían. La ley anteriormente no penaba el que tú le robaras al gobierno lo que quisieras. Te penaba con suspenderte tus derechos políticos, pero no te exigía ni siquiera que devolvieras el dinero. La reparación del daño. Entonces, si López Obrador gastara toda su energía en meter a unos 10,000 políticos y funcionarios corruptos del sexenio anterior, le saldrían los 10,000 después de meterlos a la cárcel, saldrían libres. Sería un absurdo que él se lanzara a perseguir gente que va a ser juzgada con la ley del momento, porque no pueden ser juzgadas con la ley de ahora. Serían juzgadas con la ley que existía cuando robaron. Saldrían libres. Aquí en el Estado, cada mes meten gente a la cárcel del sexenio anterior y cada mes salen. Es como le llaman, un carrusel, ¿no? Entran y salen, entran y salen, entran y salen. ¿Qué se gana con eso? Ninguno devuelve el dinero. Creo que de los miles de millones que se han robado han devuelto 25 o 28 millones y les han puesto multas de 8,000 pesos. Entonces, es un ridículo, es un ridículo. Pero sí es real que esa tendencia a la izquierda, de ese grupo de izquierda radical que existe en Morena y que se puede organizar, sí significa un peligro para México. ¿Cómo neutralizarlo? Con democracia. Es la manera de neutralizarlo, que exista un equilibrio de poderes. Y apoyar al presidente para que depure de alguna manera el Poder Judicial. Yo estoy de acuerdo en la independencia del Poder Judicial. Es correcto, son 3 poderes que deben ser independientes. Pero si sabemos que está corrupto, si ahorita un ministro de la Suprema Corte está en sospecha de haber estado coludido con el anterior presidente en negocios importantes que fueron fraudulentos, esas cosas no se pueden tolerar. No se puede tolerar que porque hay independencia un juez se dedique a sacar y a sacar y a sacar delincuentes, porque es incólume, es intocable. No debe ser de esa manera. ¿Cómo debe de ser? A mí la propuesta que tú haces me parece la más inteligente. La reforma que se debería ver en el Poder Judicial es que el Poder Judicial debería ser electo. En Estados Unidos, acuérdate que a su sheriff lo eligen los pueblos. Y también eligen a sus ministros de Suprema Corte, aunque son también sugeridos por el presidente. Pero el peso de los congresos son más fuertes. Entonces, llegar a un equilibrio. La manera de evitar el riesgo de una derecha extrema o de una izquierda extrema es la democracia. Esa es la forma en que debemos enfrentar el riesgo. Generar, coadyugar los que así deseen en la formación de un partido que se oponga a los extremos. Y de esa manera darle al país estabilidad. Si todos estamos con él en lo que todos queremos estar, por ejemplo, desde que soy niño oí que al gobierno se le debería adelgazar, que el gobierno gastaba mucho, que era un derroche el gobierno. El presidente se lanza en contra del derroche, corre aviadores por miles, asesores por miles, vagos por miles, inútiles por miles, despide 100,000 gentes, que me parece poco los que ha despedido, y todo mundo encima de él. Injusto, canalla, despide injustamente, deshace el gobierno, no tienen que comer, que busquen trabajo. Claro, se acostumbraron a comer sin hacer nada. Y vuelvo a lo mismo. Si yo como bien sin hacer nada y alguien me quita la comida, no me gusta, no me cae bien. Esa es una realidad.
Entonces, bueno, en esta época de crisis, para mí, pues es la 27, ¿verdad? La 27 que has vivido. Que he vivido. Y no me espanta ni me preocupa. Los inversionistas, que hagamos inversión en las condiciones actuales, nos va a ir bien. Porque a México con López Obrador le debe ir bien, a menos que se lo impidamos a propósito. Y pareciera que quieren que Andrés fracase. Una derecha, una cantidad de publicaciones de radio, televisión e impreso, ¿no? O sea, está nomás, es que si estornuda, está mal el estornudo. Lo que haga. Lo que haga. Lo que haga. No podemos detallar. La prensa y la televisión mexicana, lo que haga el presidente se lo va a criticar mientras no le regrese los privilegios de miles de millones que los gobiernos anteriores le daban. Eso no hay nada, no hay manera de evitarlo. El problema es cómo eso influye en el ánimo de nosotros, los ciudadanos. ¿Ya? Y en mi punto de vista está influyendo mal. Se está creando efectivamente se está polarizando, pero el presidente no está polarizando la prensa y la televisión en busca de beneficios sucios. Esa es la realidad desde mi punto de vista. El pueblo de México no está polarizando, el pueblo de México está con López Obrador. Si entendemos el pueblo humilde, el pueblo pobre, ese está con López Obrador. Y no tiene duda, y eso se ve, se siente, eso no hay discusión. Pero sí, la prensa y la televisión está polarizando la clase media y la clase empresarial, que para mí debe madurar, debe reconsiderar, debe observar de fondo lo que está pasando y las garantías que López Obrador está dando. Pues muchísimas gracias, Marcos. Me parece extraordinaria tu punto de vista y deseo de todo corazón que esta entrevista sea vista tanto por el pueblo como por los empresarios, como fue así la vez anterior, que tuvo más de 500,000 visitas. Gracias, Marcos, de nuevo. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme. Muy amable por abrirme las puertas a los dos, a Ina y a ti. Y bueno, me voy sumamente satisfecha de esta venida a Cancún a visitarlos. Gracias a ustedes y gracias a tus técnicos que nos acompañan. Así es, muy agradecida. Hasta luego.